¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, lo debatimos y lo analizamos. Hoy, en otro día muy caliente, y no solamente por la temperatura, ¿no? Climatológicamente hablando, que ha sido un día de récord de calor en la ciudad de Buenos Aires, sino que además el dólar también estuvo caliente en la City porteña. Parece no tener freno. 19,66, al borde de los 20 pesos el dólar en la República Argentina. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto además va a subir? Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos, que vamos a tratar de responder también esta noche en el marco de una nueva baja poca de las tasas de interés ordenada por el Banco Central de la República Argentina, siguiendo las directivas que le ha marcado a Federico Sturzenegger, el ala política del gobierno. Y además lo que ha sido un poco la imagen del día. Otra vez la gendarmería es protagonista. Otra vez la gendarmería usada como fuerza de choque de este gobierno. Otra vez la gendarmería usada para la represión frente a los trabajadores del Hospital Posadas, que resisten 122 despidos, algunos áreas estratégicas del hospital que quedan sin atención. Estamos hablando del área salud, que debe ser cuidada por todo el gobierno. Pues bien, el Posadas, 122 despidos ya de la semana pasada, y hoy la respuesta del gobierno fue la presencia de la gendarmería, la presencia amenazante de la gendarmería. Les vamos a presentar esta noche, porque claro, aquí en este programa, como en ningún otro lado, no lo vas a leer en los diarios tampoco, te hemos venido mostrando todos los días cómo en distintas ciudades de esta República Argentina se han producido cierres de fábricas, despidos. Ayer te comentábamos del cierre del ingenio en la provincia de Salta, que ha dejado 730 despidos. Bueno, en instantes te vamos a mostrar el mapa de los despidos en la República Argentina durante el mes de enero, sumando casi 3.000 despidos en toda la República Argentina durante el mes de enero. Una cifra que asusta y una cifra que pareciera el gobierno no presta atención. Enseguida te vamos a mostrar, como nunca lo viste, el mapa de los despidos en la República Argentina para este mes de enero. Primer título: Putin, de villano K a héroe M. Porque te vamos a mostrar también las barbaridades que dirigentes del PRO decían cuando eran oposición y la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner visitaba en visita de Estado para hacer negocios de Estado a Estado la Rusia de Putin. Las críticas que quedaron en los tuits de notorios dirigentes del PRO, encabezados por Elisa Carrió, que tenían una crítica virulenta a esa visita de Estado. Hoy nos preguntamos qué van a decir frente a un presidente Macri que no solamente ha saludado esa visita, sino que ha hablado maravillas de Putin. Y además, ojo, nos parece muy bien que el presidente Macri vaya a Rusia, porque ya tiene un camino allanado. Lo mismo que con China. Pero fíjese cuando yo les digo, ¿no?, que los dirigentes de este país tienen que cuidar el valor de las palabras, que no hay que escupir para arriba, porque son políticas de Estado.
Fíjese lo que hizo el gobierno de Cambiemos con los acuerdos de Estado que habían firmado con China, nada más ni nada menos. Si hay dirigencia y un país que hace cumplir la palabra y los acuerdos de China, Macri quiso cambiar todo, quiso dar vuelta a todo. Y los chinos le dijeron, no, momentito, señor, acá hay un Estado, la República Argentina, que ha firmado acuerdo. Y lo mismo le ha pasado con Rusia, de Putin. Sigue siendo Putin el presidente de Rusia. Hoy un hombre poderoso a nivel mundial, como lo era cuando fue Cristina Fernández de Kirchner. Y los dirigentes del PRO se burlaban y decían las peores cosas de Putin. Hoy prácticamente lo endiosan. ¿Por qué? Porque fue Macri. No, señores, políticas de Estado. Esto es lo que le falta a la dirigencia política en su conjunto, en su conjunto. Porque la mediocridad les permite después y les hace cometer estos errores garrafales. Que tengan que ir por una necesidad de búsqueda de negocios, de búsqueda de inversiones, a lo que antes criticaban ferozmente. El acuerdo, finalmente, la familia del ministro Triaca firmó un acuerdo con la ex empleada Sandra Heredia. No se sabe la cifra de la indemnización, pero el escándalo no cesa. Y además, doña Alonso y sus dos ministros ha dicho que los está investigando al ministro Triaca y al ministro de Agroindustria, Luis Echeverre. Pero se toma su tiempo, Un mes dice que por lo menos va a durar la investigación. Cuando el viernes Poder Ciudadano, esa oficina a la que perteneció Laura Alonso, ya le había marcado, por ejemplo, a la titular de la Oficina Anticorrupción en que, por ejemplo, el ministro Triaca había violado la ley de contrato laboral, la ley de contrato de trabajo y también la ley de ética pública. Bueno, de estos temas nos vamos a estar ocupando esta noche y además el debate aquí. Hay representantes del Hospital Posadas, hay diputados nacionales, hay economistas, hay dirigentes gremiales. Nos vamos a ocupar del debate de hoy que no hay que soslayar en esta Argentina. Muy bien, primer tema. Ya nos metemos entonces con el Hospital Posadas y esta imagen que veíamos recién, el reclamo que hubo hoy, un abrazo al Hospital Posadas en defensa de 122 puestos de trabajo y la presencia de una gendarmería intimidante, de una gendarmería que estaba allí enfrentando a los trabajadores que solo quieren ser reincorporados, que se cuide al Posadas, porque hay áreas que han quedado totalmente desmanteladas. Le voy a pedir una primera línea a Luis Lichtenstein, que es trabajador del Posadas. Luis, buenas noches. Sí. ¿Qué es lo que pasó hoy? Bueno, lo que pasó hoy es, digamos, una continuidad de lo que viene pasando en el hospital. El 12 de este mes, las autoridades emitieron una resolución que tiene 2 anexos y todos aquellos que no estaban en ninguno de los 2 anexos, el hospital cesaba la relación laboral. En concreto son 122 trabajadores, como se dijo acá, de los cuales una gran cantidad son de enfermería y dentro de estos compañeros de enfermería una gran cantidad son del turno noche. Cuando acá se dijo que esto tiene un impacto asistencial muy importante, es realmente así, es dramático. Han golpeado a las terapias intensivas pediátricas y adultos, al área de neonatología, a unidad coronaria y otros sectores, pero los 4 que yo mencioné son sectores críticos, con compañeros que llevan años en el hospital y todos sabemos, y las autoridades también, o esperemos que lo sepan, que no se forma un enfermero en terapia pediátrica o en terapia adultos o en lo que yo mencioné en 2 días, 5 días, una semana. Lleva muchos años de aprendizaje, es gente muy entrenada y bueno, esta gente, inclusive sin ningún tipo de explicación, nosotros tenemos una explicación que ahora seguramente la vamos a dar, bien, pero los
lo dejan así, cesantes, despedido. Está bien. Ahora seguimos, Luis. Gracias por estar esta noche aquí acompañarnos y nos vamos a ocupar de esta problemática del Hospital Posada. Lo decíamos, el presidente Mauricio Macri estuvo en la Rusia de Putin, estuvo reunido con el presidente de Rusia, con Putin, también con empresarios en la búsqueda de las inversiones que no llegan. Y saludamos, obviamente lo decimos, es bueno que un presidente visite, es bueno que un presidente vaya a otros países, pero fíjese lo que opinaban hace 2 años atrás o 3 años atrás, dirigentes del PRO, cuando la expresidenta Cristina Kirchner fue de visita de Estado a Rusia y firmaba acuerdos, en ese momento acuerdos muy convenientes. Fíjese, la doctora Elisa Lilita Carrió, el 26 de julio del 2014. Es muy peligroso el acuerdo con Putin porque es un desalmado y fue jefe de la Gestapo. Es estalinismo de negocios. ¿Y qué más decía en el 2014? Lilita, ¿cuál es nuestro papel en Occidente? ¿A qué está jugando esta señora? ¿A seducir a Putin? Y uno se podría preguntar hoy, ¿a qué está jugando este señor Mauricio Macri? ¿A seducir a Putin? ¿Y qué más dice Lilita Carrió? En el 2014, Cristina Fernández de Kirchner reivindica a Putin y dio la razón a los Kelper. Dice, creo en el principio de la autodeterminación. Es la postura británica. Bueno, mezcló todo en ese momento Carrió, ¿no? Merkel es la última humanista que queda en Europa y está a punto de perder las elecciones a costa de Putin. Bueno, Merkel sigue siendo presidenta de Alemania, ¿no? Y está por formar gobierno nuevamente y sigue en el poder. A ver, lo que decimos, nos parece muy bien que el presidente Macri vaya a Rusia y que vaya a otros países y que busque inversiones porque se necesitan en forma urgente en este país. Pero lo que no nos parece bien es las críticas de ese momento, porque quien hacía esos viajes era la expresidenta Cristina Kirchner y ahora está todo bien. Quedan muy mal parados, otra vez más, los dirigentes del PRO, que cuando estaban en la oposición criticaban cualquier acción del gobierno anterior. Y ahora ellos tienen que hacer lo mismo. Fíjese, más dirigentes del PRO que en ese momento criticaron la visita. Laura Alonso tiene una colección, hay que hacer los tweets, te condenan de Laura Alonso. Llama a Putin, se hacen pis, lo que faltaba. Tú no conoces el poder del lado oscuro, dijo Darth Vader. En eso estamos. Patricia Bullrich, Putin, igualito a los K, control de la prensa, insulto a los opositores, apriete a la justicia. Bueno, eso podría también ser ahora. Y el provocador, el diputado provocador, que en ese momento estaba buscando la banca que ahora consiguió. Fernando Iglesias, es mentira que estemos aislados del mundo. CFK se reunió la semana pasada con Putin. Nacionalismo al palo, petropolítica al palo. Qué mal parados y qué ridículos que quedan. Qué ridículos que quedan cuando ahora el presidente Mauricio Macri es el que está visitando a Putin en la Rusia y reitero, ellos quedan descolocados. Porque Macri está bien, es presidente de Argentina. Tiene que ir ahí, tiene que ir a China, tiene que ir a Estados Unidos, a otros países, en búsqueda de inversiones que se demoran. Por eso, siempre digo y les recomiendo a la dirigencia política de la Argentina, nunca hay que escupir para arriba, porque no sabes cómo te cae el escupitajo en algún momento. Bueno, vamos a esto que hemos armado hoy con la producción de Minuto 1 para mostrar este enero caliente en materia laboral. La verdad, todos los días hemos venido mostrando cómo en distintas ciudades, pueblos de la República Argentina se han producido cierre de fábricas, despidos, alarmantes realmente y muy preocupantes, ¿no? Y muy preocupantes. Vamos a ver el mapa de los despidos
Enero de despidos es el hashtag con el que podés opinar a partir de este momento, ¿eh? Bueno, en el Hospital Posadas empezaba 122 despidos. Aquí, muy cerca de la capital federal. Azul, 250 despidos en fabricaciones militares, que seguramente van a ser más en la provincia de Buenos Aires. Campana, también en la provincia de Buenos Aires. 170 despidos en Bunge. 70 en la... Esperen, no apuren tanto, no apuren tanto. Bueno, 70 en la fábrica de plásticos y también había otro punto en Campana con despidos. Salta, ayer, 700 despidos. Esperen un minuto, por favor, no nos apura nadie. 700 despidos ayer en Salta, en el ingenio San Francisco, que obligó al gobernador Urtubey a bajarse del avión que iba ahí con la comitiva y con un problema social muy grave. En San Juan, 350 despidos en la fábrica ITEC. Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, 190 suspensiones en la empresa de calzados DAS. Vayan sumando, todo esto en el mes de enero. En Varadero, 150 despidos en el frigorífico Quick Food, que anuncia más despidos en otras plantas de la República Argentina. Río Turbio, hoy, 230 despidos. Hay 500 puestos de trabajo en peligro en yacimientos carboníferos de Río Turbio, esta empresa que el gobierno se ha olvidado y que puede transformarla en una usina termoeléctrica importante. En Almirante Brown sigue el problema en la metalúrgica Stockel. 130 despidos hubo, no hay solución. Diariamente los trabajadores están haciendo reclamos allí en Almirante Brown. En Quilmes, 130 despidos en el municipio de Quilmes. Y Campana, mire, Campana, que es un polo industrial. Hay 170 despidos en Bunge, 70 en la fábrica de plásticos Bob, 80 despidos en la fábrica de Lancha. Ahora, fíjense, hay algo. 70 despidos en la fábrica de plásticos Bob. Y en Salta, los 730 despidos del ingenio San Francisco. ¿Sabe qué nos decían hace una semana atrás los trabajadores de la fábrica de plásticos Bob? Y hoy nos decía el abogado que habló en representación de los trabajadores en el ingenio de Salta, que tienen la impresión que los dueños, por ejemplo en Salta, este ingenio superavitario, estaba exportando mercadería, no tenía problema. Entonces, ¿sabe cuál es el pensamiento? Que es una extorsión de los empresarios. Despiden personal, contratan personal como ellos quieren e instalan y van instalando a la República Argentina una flexibilización laboral de hecho. Hoy lo denunciaban los trabajadores esta mañana cuando hablábamos en Radio 10 con ellos, y la semana pasada lo mismo nos decían los trabajadores de Campana, que tienen la impresión que despiden al personal, indemnizan como ellos quieren, algunos al 80%, y que toman nuevos trabajadores imponiendo ellos las reglas. Y se da entonces en la Argentina una flexibilización laboral de hecho. Cuidado con esto, Hay que prestar mucha atención con esto. Suman casi 3.000 los despidos en toda la República Argentina en este mapa de los despidos que hemos hecho del mes de enero solamente. Una cifra aterradora. Por eso hoy el principal problema de la Argentina sigue siendo el tema económico y el miedo que se ha instalado nuevamente entre los laburantes a ser despedido, a perder puestos de trabajo, el miedo a la flexibilización laboral que de hecho se está dando lamentablemente en muchos lugares. Muy bien,
hablando de trabajo, el ministro más cuestionado en estos momentos, el que está en la cuerda floja, el ministro de Trabajo Jorge Triaca, finalmente ha llegado a un acuerdo, lo hizo su hermano, con Sandra Heredia, quien denunció al ministro por haberla tenido en negro y después por haberla empleado en el SOMU. Bueno, el acuerdo, no se conoce la indemnización, ¿no? Pero parte del acuerdo, lo que ha trascendido, en la ciudad de Olivo, partido Vicente López, los 19 días del mes de enero de 2018, comparecen en forma espontánea ante este Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Delegación Regional San Isidro, por la parte trabajadora, la señora Sandra Viana Heredia, y por la empleadora, el señor Carlos Leonardo Triaca, hermano del ministro. La trabajadora manifiesta haber ingresado a trabajar para el empleador con fecha 12/11 del 2012, cumpliendo funciones de casera, percibiendo una compensación total mensual de 19.500 pesos. Asimismo manifiesta que con fecha 6 de enero del 2018 ha sido despedida sin causa y reclama el pago de indemnización por antigüedad, preaviso, indemnización, mes de despido, vacaciones proporcionales, SAC, sobre los rubros mencionados, SAC proporcional y días trabajados. Bueno, el empleador manifiesta que rechaza expresamente los datos de la relación laboral que invoca la trabajadora, ratificando que él ha sido su empleador y ha registrado correctamente su contrato de trabajo con fecha real de ingreso 1 de octubre del 2015. Año 2015. Categoría laboral casera, remuneración mensual 9.826,50 centavos, con asignación de vivienda y sus gastos. Este es el acuerdo que han llegado entre el ministro de Trabajo Jorge Triaca y su ex casera Sandra Heredia. Bueno, ayer le adelantábamos, la causa Odebrecht vuelve a tomar impulso en Brasil. Hay una Fiscalía de Estado que ha comenzado ya a trabajar para justamente conocer cómo Odebrecht pagó coimas en la República Argentina para el soterramiento del Sarmiento. Por ahora es una investigación que se está realizando solamente en Brasil, pero no nos olvidemos que desde noviembre del año pasado, aquí en la Argentina, están imputados por esta causa. Imputados por esta causa las siguientes personas. Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, ex dueño de IEXA. Jorge El Corcho Rodríguez, lobista. Julio De Vido, ex ministro de Planificación. José López, ex secretario de Obras Públicas. Y Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, que ya está preso. Bueno, por ahora, reitero, está la investigación en pañales en Brasil, pero es por las coimas en el soterramiento del Sarmiento. Habrá que ver qué es lo que sale de allí, que la justicia argentina, que está tan realmente motivada para investigar a todos por igual, va obteniendo para después seguir impulsando esta investigación en la Argentina, que lo tiene al primo presidencial Ángelo Calcaterra como uno de los mayores imputados en esta lista que recién mostramos. Y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, hoy se refirió a las investigaciones que están haciendo en la Oficina Anticorrupción al ministro Triaca y al ministro de Agroindustria, Luis Echeverri. Cada vez que se registra una situación que podría ser una potencial violación a la ley de ética pública, la Oficina Anticorrupción tiene la obligación de actuar de oficio, porque este organismo es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública. Bueno, el de Echeverri se viene trabajando desde aproximadamente unas 5 semanas y en este momento el ministro tiene el expediente completo para leerlo y hacer su descargo. Nosotros esperamos recibir el descargo del ministro porque tiene un plazo de 10 días para responder la semana que viene. Y bueno, a partir de ahí empieza el proceso de análisis final de la oficina, la redacción de la resolución que va a un control jurídico en el Ministerio de Justicia, pero quizás en unas 2 semanas o 3
debería estar finalizado el caso Etcheverry, y en el caso Triaca, como te dije, hoy se están librando unos pedidos de información, uno incluso al propio ministro, así que también calculemos que tendremos unas 4 semanas de trabajo por delante. Estaba la titular de la Oficina Anticorrupción adelantando que va a tener un mes de trabajo para investigar a los ministros Triaca y Etcheverry, muy cuestionados. Andrés Aciaín, bueno, el dólar hoy se volvió a disparar, está pisando los 20 pesos. Hasta 19.66 ha cerrado. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuál es tu análisis, Andrés? Bueno, un poco lo hablamos hace una semana, ¿no? Creo que el gobierno tomó la decisión. Tenemos un problema. A ver, tenemos un problema con que ¿Se escucha? Ahora sí, ahí está. A ver, ahí está. Hola, Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? Ahora sí. Bueno, creo que lo hablamos hace una semana, que el gobierno tomó una decisión cuando se habló del cambio de metas de inflación de una ala del gobierno de bajar la tasa de interés, ¿no? Y que esto, si el Banco Central no hace nada, trae de la mano una suba del dólar. ¿Por qué? Porque mucho de lo que especulan con las LEVAC, si le pagan menos, pasan parte al dólar y esto tensiona sobre el dólar. Hoy se ratificó una nueva baja de interés. Cuando uno mira el dato de inflación de diciembre fue de los más altos. Digamos, cuando uno anualiza ese dato está por arriba del 40%, ¿no? Y la pauta nueva es del 15%. Nosotros desde el Centro de Estudios Carolina Ortiz seguimos la inflación de los supermercados. El dato que nos dio hasta la segunda semana de enero, 2,9% mensual, una inflación también del orden del 40%. O sea que los datos... ¿2,9 para enero les está dando? La segunda semana, inflación de los supermercados, ¿no? Entonces son datos de inflación muy altos que no condicen con una baja de la tasa de interés. Entonces acá hay claramente una señal de política de una parte del gobierno que piensa que bajando el interés va a reactivar. Yo hago una doble lectura. Yo creo que acá hay una idea por ahí de un sector de ir a un dólar más alto, pero también hay una política dentro de la interna de Sturzenegger de decirle, ¿ustedes quieren una tasa más baja? De dejar por el otro lado escapar el dólar. Claro. Y porque además presión. El Banco Central no ha intervenido, ¿no? No intervino. Llamativamente, ¿no? Por eso mismo. Mira, hace muchos años Jorge Schwarzer, un economista fallecido argentino, analizaba la política de Martínez de Oz y decía la lógica política de la política económica. Y decía, estos tipos arman un esquema especulativo donde la estabilidad de las variables se basa en la confianza en el ministro de los que vienen a especular y que tienen la venia en que este tipo le va a manejar el negocio y se lo va a garantizar. Y cuando en su momento a Martínez de Oz, en la interna militar, lo empezaron algunos a querer bajar, él dio señales de que se acababa la tablita, largó una corrida y empezó a dispararse el dólar y con eso se fortalecía. Claro. O sea, vos decís que está, discúlpame, a ver si entiendo porque es medio técnico lo que está diciendo. O sea, que Sturzenegger está saldando una deuda permitiendo que se desarrolle esta corrida. Le dice, ¿quieren una tasa de interés más baja? Bueno, bajamos la tasa de interés. Pero es una interna, y deja que se vaya el dólar. Claro, se dispara el dólar. Que se dispare el dólar, claro. Con eso la inflación y dice, bueno, muchachos... O sea, una interna, claro. Interna que hay en el pero la gobierno. está saldando a costa de la gente, eso es lo extraño. Es la interna del es usar la inestabilidad de un esquema puramente especulativo que fortalece ¿a quién? Al tipo que los capitales financieros dicen, este es nuestro hombre que nos garantiza una alta rentabilidad. Claro. Y cuando lo quieren mover un poquito, este dice, bueno, yo me muevo y muestra cómo tiembla la economía cuando se mueve. Andrés, vos lo indicaba, hay una presión de los sectores exportadores que acompañaron a este gobierno para que haya una devaluación en la Argentina, porque se están quejando de que no pueden competir, que las economías regionales... Este tipo de gobierno conservador es que tiene una pata en las finanzas internacionales, en los grandes bancos extranjeros, y otra en el agro, siempre tiene una tensión, ¿no? Y la tensión es el valor del dólar. Estaba en el menemismo, estaba en la dictadura, está ahora. Dólar alto, dólar bajo, los bancos dicen, no, con la deuda y eso hacemos negocio financiero, con un dólar bajo vamos bien, y los grupos exportadores presionan por una devaluación. Esa interna está presente. Hay un grupo de economistas que tiene una idea de que el dólar alto es una forma de desarrollo, que vamos a crecer en base a las exportaciones, coinciden con ese sector exportador. Y están los otros tipos más pragmáticos de la política que dicen, deja con la timba, la deuda, conseguimos un dólar barato, la gente está contenta porque viaja al exterior, compra cosa electrónica importada barata, conseguimos apoyo social, vayamos por ese camino. Nosotros le decimos populismo financiero. Claro. ¿No? Bueno, esa tensión está hoy en día plasmada en esta interna que tiene... como cuestión la supuestamente de inflación, que como decíamos el otro día, en realidad no tiene que ver con la inflación, sino con la tasa de interés y el valor del dólar. Lo que sí está claro es que si se deja subir al dólar, que es una decisión oficial, porque hoy hay récord de reservas internacionales, quiere decir que el Banco Central, si quiere, guiña un ojo y el dólar para, ¿no? Entonces acá hay una señal
de que se está dejando subir al dólar. ¿Esto a quién afecta? A la gente, ¿está? Ya están aumentando. Si querés, yo estaba comprando una mecha para agujerear madera, la lista estaba en dólares, ¿está? De la mecha. Me la cotizaban al tipo de cambio del momento. O sea que el dólar sube de un día, en una semana para el otro, un 10%, quiere decir que a la gente ya le están aumentando un montón de rubros importados un 10%. Esto le pega después a los alimentos, porque exportamos alimentos y parte de la valorización está en dólares. Esto afecta a los más humildes. Y después Aranguren con el gobierno se encargó de garantizarle al sector energético y de hidrocarburos de que van a cobrar el precio internacional. O sea, dolarizó ese sector. Entonces, esto después de la mano viene de los aumentos de los combustibles que ya se vio la semana pasada, y mañana le pega a las tarifas de gas, a las de energía eléctrica. Total. Entonces, claramente tiene un efecto sobre la población. Totalmente. Veíamos recién el mapa de los despidos tremendo en toda la República Argentina durante el mes de enero, cerca de 3.000 despidos. Cristian Castillo, y ustedes están viviendo, bueno, en la provincia de Buenos Aires hay mucho, y estaban lo del Posada hablando hoy justamente, ¿no? Sí, podíamos agregar a la lista la unidad ejecutora provincial de la Dirección General de Educación de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Educación, 500 despidos, una parte se recontrató como monotributista, que esto hay que decirlo, ¿no? Porque en el Estado tenemos concentrado una gran parte de esos 3.000 despidos, aproximadamente la mitad o un poquito más, y son situaciones de precariedad que se arrastran. O sea, lo que estaban denunciando y vienen denunciando los compañeros del Posada, compañeros con 20, 22 años, de contratado, o sea, que viene de la época de Menem, mi compañero Luis Sucher, que es militante de PTS, 19 años, o sea, entró con Menem, pasó de la Rúa, pasó Néstor Kirchner, pasó Cristina Kirchner y ahora Macri, contrato, nunca fueron efectivizados, pasó a planta permanente, como digo, la totalidad de los despedidos del Posada, y ahora los despiden. Y estas formas de contratación precaria, en algunos casos son reemplazadas por una precarización mayor todavía, que es el monotributo, que es la previa, en realidad, bajar la dotación de personal. Lo grave es que acá no termina. O sea, hay la famosa planilla, la dotación óptima, ha llevado a que muchos trabajadores en los distintos niveles de la administración pública hayan sido recontratados hasta marzo. En marzo se prepara otra tanda, por eso la importancia de la lucha y la resistencia contra los despidos que hay hoy. Porque estos despidos se pueden frenar con la lucha, como están haciendo los trabajadores, movilizándose, peleándola, y es muy importante. Acá la CGT sacó un documento de Mar del Plata, pero no ha hecho nada. Otra vez está mirando para otro lado cuando está esta lucha, y hoy muy importante lo de las compañeras y compañeros del Posada en la movilización que hicieron. Yo a la tarde estuve con los compañeros de la TV Pública que hicieron un abrazo también, al canal, denunciando los despidos en el canal de la ciudad, en Radio El Mundo, en otros lugares. O sea que el camino acá es pararse y no dejar pasar los despidos. Cada despido que pasen hoy es la preparación para que esto avance, digo, tanto en el sector público como en el sector privado, donde es, por el automatismo económico, si se quiere, o lo otro que vos decías muy bien, las formas de chantaje que hacen muchos empresarios que despiden a la totalidad para tomar después en otras condiciones. Diputada Carla Pitiot, ¿y esto también se inscribe en esta puja que hay en este momento entre el gobierno y los sindicalistas? Sí, yo lo escuchaba a los compañeros y la realidad es que nosotros nos parece muy bien que por lo menos la CGT se haya manifestado. El documento de la CGT me parece que reconoce un diagnóstico que, si quieren decir, se podría haber hecho antes, pero la realidad es que hay una puja del gobierno y un intento del gobierno. No hay que ser demasiado inteligente para verlo, desde que asumió el gobierno de Macri, un intento por acallar a los sindicatos, por un intento por acallar a los movimientos sociales, pero que no es ingenuo porque hay una embestida, y hay una embestida muy pro, y esta embestida tiene que ver con argumentos vinculados con un acercamiento a algunos sectores del sindicalismo, pero por el otro lado también una embestida a través de la modificación o, por ejemplo, la pretensión de una reforma laboral. Una reforma laboral que no solo la CGT, sino todos los movimientos sociales hemos dicho que no. Yo soy diputada nacional de extracción sindical. Me preocupa absolutamente ya desde el primer borrador. Con esta reforma laboral fragmentada que quiere hacer el gobierno. Pero también, a ver, yo he escuchado algunos dirigentes sindicales que hablan de que es beneficioso, una fragmentación. A ver, esto tiene que darse una discusión dentro del seno del
el Congreso, la Comisión de Legislación del Trabajo, a la que yo pertenezco como diputada, por lo menos hasta diciembre, ahora no están las nuevas conformaciones, no ha trabajado en absoluto, no se ha convocado durante todo el año pasado, se ha adormecido esa comisión, y la verdad que es preocupante para quienes tenemos la necesidad de darle una respuesta vinculada con esto, con la no generación de empleos, con la precarización laboral. Los números son del INDEC, o sea, en realidad son números oficiales, los que marcan que en realidad el crecimiento es de los niveles del monotributo, que es lo que decía el compañero, los despiden y son contratados como monotributistas. Y por el otro lado, lo que ha crecido también es la informalidad en la Argentina. Claro, eso es lo preocupante. Y me parece que este doble discurso, este discurso de me acerco a los sindicatos porque quiero negociar una reforma laboral que beneficie a través de un blanqueo laboral, es mentiroso y no es neutro para los argentinos. Luis, a ver, y en el Posadas, porque estamos hablando de salud, de un hospital como el Posadas que va a una región inmensa, estos 122 despidos, digo, ¿son reemplazados o hay áreas muy sensibles para la atención al público que se pierden y no tienen reemplazo y pierde la salud y pierde la gente que se va a atender al Posadas, por ejemplo? Bueno, hay dos fenómenos concurrentes. Uno es que están designando monotributos, bueno, que monotributistas, que es un poco lo que acá se viene diciendo. Sale gente, toman monotributistas que por supuesto tienen peores condiciones. ¿Pero qué capacitación? Porque bueno, eso también es importante, digamos. No es una cuestión menor. Es esencial, esencial. Yo había comentado previamente que bueno, los compañeros que dejan de estar en terapia intensiva pediátrica, en adultos, en coronaria, tienen años de formación, años de entrenamiento, una capacitación impresionante, y los monotributistas, con la mejor intención que tengan, no pueden abordar esa cuestión ni aunque quieran. Eso es uno de los temas centrales. Y por otro lado, nuestro hospital tiene en este momento un 85% de precarización. Roberto Salvarezza, estamos viendo, por ejemplo, dentro de los despidos, así como han cerrado fabricaciones militares de Azul, que están renunciando a una empresa que había tenido en estos últimos años mucho desarrollo, Río Turbio, 230 telegramas de despido, pero se está hablando ya de 500. También ahí el gobierno cree que renuncia a lo que iba a ser a una usina termoeléctrica, ¿no? Una transformación, digo. Aparte en una zona muy estratégica, estamos muy cercanos a la frontera con Chile, ¿no? Sí, ahí hay varios aspectos que hacen a lo que ellos consideran el gasto superfluo del Estado y sus expectativas de achicar el gasto y el déficit fiscal. El caso de Fanazul es un caso emblemático que se ha ocultado muy bien. Riva, al principio, que es el interventor de fabricaciones militares, esgrimió una serie de razones, todas ellas falsas. Sí. Dijo que el TNT era obsoleto y no se utilizaba, que no se fabricaba en Europa. Yo me he encargado de buscar que Alemania produce TNT, Polonia produce TNT, los Estados Unidos producen TNT en sus arsenales militares, porque son claves para la defensa. En Fanazul se recargan los grandes proyectiles de las Fuerzas Armadas. O sea que no es una planta sustituible por cualquier otra. Villa María no puede tomar esa función inmediatamente. Me parece que lo que se hace es, por alguna razón que debería estar en algún interés particular que tiene en ese lugar, están cerrando una fábrica que es de las más seguras y que por otro lado constituye una pieza clave en lo que es el tema de la defensa. ¿Es solo para achicar el déficit fiscal o equilibrar las cuentas, o hay un plan estratégico con esto que decíamos acá, que es reemplazar a los contratados con monotributistas? Porque eso significaría una Sí, hay varios aspectos que hacen a esta política que está llevando adelante el gobierno en el Estado. En primer lugar, la filosofía de que el Estado, cuanto más chico, mejor. Achicar el Estado. Achicar el Estado, nos acordamos de Caballo y volvemos a... Esto es una mala copia de los 90, porque por lo menos en los 90 se logró bajar la inflación. Estos tipos no han dado una, no han pegado una. Y por más que yo acuerde con el tema de que Sturzenegger vaya y amenace con bajo la tasa y sube la inflación, con las tasas de Sturzenegger tampoco frenaron la inflación, terminó con el 26%. Entonces me parece que acá toda una política de achicar el Estado, Fanazul, el Posadas, privatizar la salud, privatizar la educación.
los gastos de defensa no importan, un Estado que no se ha preocupado, un gobierno que no se ha preocupado por las Malvinas. Entonces, me parece que esto es todo un combo de una clase que ni siquiera es la clase política de los 90, es una clase empresarial que no maneja la política. Y leía por ahí al principio que decía que es más fácil, Macri decía que era más difícil jugar al fútbol que gobernar. Sí. Yo creo que Macri podría jugar, sería más fácil que Macri jugara en el Barcelona que gobernara bien, porque esta gente está gobernando muy mal. Muy mal. Y no solo suma el tema económico, que no han pegado una en las variables macroeconómicas, el déficit digamos, la balanza comercial, sino también se suma el tema político. Hoy en día no pueden mandar una ley al Congreso, tienen miedo de mandar una ley al Congreso, gobiernan con un decreto que es anticonstitucional. Mega DNU. Tenemos problemas económicos, problemas políticos y problemas sociales que genera este combo de despido que estamos viviendo. Andrés, la pauta inflacionaria no solamente la cambió el gobierno, sino hasta los privados, ¿no? Que ponían una cosa, ahora se están hablando de 18, 19% para este año. También es otro elemento de preocupación, ¿no? Sí, yo creo que la meta de inflación ya estaba muy desgastada, ¿no? Nosotros decimos que no es una meta de inflación, en realidad nosotros la interpretamos como una meta de paritarias. El gobierno tira un número que nadie lo cree, ninguno de nosotros, los economistas, sabemos que no es un bolazo, pero después se lo imponen a los sindicatos en la negociación paritaria. Venían de 2 años que ya era muy descreído, el primero era un 25%, la inflación fue un 40%, el segundo era 17%, la inflación fue 25%, 24%, casi 25%. Entonces este año, ¿qué hicieron? La subieron al 15%, como para decirle, muchachos, ahora esta es real, ¿no? Porque ya estaba muy desgastada y la están usando como techo para las paritarias, no creo que tenga otra finalidad. Nosotros vemos la inflación, la verdad, más cercana al 20% para el año que viene, pero ojo, va a cercana al 20%, si esto no es el inicio de una devaluación que no sabemos hasta dónde llega. Claro, eso te iba a preguntar. Hay una incertidumbre hasta dónde van a dejar subir el dólar, ¿no? Difícil que el dólar retroceda a los valores de noviembre o diciembre del año pasado. Eso es difícil. El tema es hasta dónde lo dejan subir, porque si el dólar sigue subiendo, olvídate de la inflación por el 20%. O sea, las tasas de inflación que tuvimos en diciembre y la que puede parecer en enero son inflaciones del 40%. Son inflaciones 2016, no 2017. No, además el huevo y la gallina, acá aumenta el dólar y aumentan las cosas. Digo, esto por es eso mismo, y aparte el gobierno se encargó de que eso sea todavía peor porque dolarizó los combustibles, dolarizó parte de toda la trama energética. Entonces, esa idea de que no, el dólar no va a pegar en los precios porque ahora tenemos buena onda, llamamos a hoyo, hacemos meditación y se acabó. La gente ya no empieza en dólares. Eso no funciona así, la economía no funciona así. Tenés que tomar medidas, ¿no? El gobierno le viene errando con la inflación. Se creyó un discurso político, que era porque gastaban mucho, había déficit de emisión. Vinieron ellos, recortaron gastos, subieron la tasa de interés, hicieron todas las políticas ortodoxas, no funciona y ahora no se sabe qué iban a hacer. Lo real es que la inflación en Argentina tiene componentes inerciales, ¿está? Vos tenés un 30% de aumento de alquiler, los empresarios están endeudados al 50%, 40% del descubierto de cuenta corriente, los créditos personales no bajan del 40, 50% más comisiones. Entonces, si vos te aumentas los alquileres un 30%, un 40% estás endeudado, te necesitas inflación. Porque si no fundís, esos empresarios fundís. Ahora, y eso no se soluciona con política monetaria, se soluciona con otro tipo de política. Ahora, en ese esquema que vos estás planteando, Andrés, que es muy interesante, entonces quiere decir que este año los sueldos van a estar por debajo de la inflación. No le van a ganar a la inflación, lamentablemente, a la Argentina. Si se cumple la meta de paritaria llamada de inflación del gobierno, sí. Pero eso ahora los sindicatos se tienen que sentar. Sí, dependerá de los sindicatos. O sea, que hay una pero negociación también en ese marco de que se va disparando, pueden hoy... Cuando hablamos de los despidos, uno ve que uno de los impulsores es el Estado. Y esto también había pasado en los 90 y comienzo con las privatizaciones, ¿no? El Estado lanza gente a la calle, lo dijo Macri con el tema de los sueldos. ¿Para qué? Para presionar sobre los que están empleados, generar una masa de desocupados que presione. La otra pata es la industria, que es uno de los sectores que le apunta, digamos, el gobierno porque la ve inviable. Bueno, se está creando el combo para tratar de después imponer esa baja de salario en las paritarias. Pero hay que ver, ¿no? Todavía, digamos, el juego hay que jugar. Yo creo una cuestión muy importante a tener en cuenta es que no es un gobierno fuerte el que está actuando. Es un gobierno que quedó muy golpeado
después de la contrarreforma previsional. Pero hace 3 meses ganó las elecciones. Bueno, pero todo el mundo, todas las encuestas muestran la pérdida de capital político brutal que ha tenido el gobierno. Hasta los encuestadores más oficialistas registran una caída de 10, 12 de 10 puntos en y diciembre. de la expectativa frente a la situación económica, que solo el 26% dice que va a mejorar. Entonces, creo que este dato es muy importante porque significa que cuando uno se planta, le puede parar la mano al gobierno. Entonces, cada lucha, yo creo que tiene que transformarse en una gran causa popular, la del Posada, que no puede ser solo los trabajadores del Posada, que desde ya le están luchando, las enfermeras de una forma heroica que vienen ya en conflicto, sino que tiene que ser una lucha del conjunto de la población y de todos los sectores sindicales. A veces cuando escucho hablar a algunos dirigentes siento como que lo subestiman a Macri, digamos, porque él disciplinó a los sindicatos, más o menos organizó las paritarias a su gusto. Con la oposición sacó las leyes que se le antojó durante 2 años, digamos, porque tuvo que acordar. Hizo la reforma previsional, hizo la reforma tributaria. O sea, la verdad, a veces yo los escucho hablar y parece que están hablando de otro país que yo no veo. No, yo quiero volver a algo que mencionaron. Le contesto a él perdón. No, mira, a ver, no se trata de subestimarlo, se trata de que yo creo que Macri, él subestimó que no hay acuerdo con el plan que está teniendo en una parte muy grande de la población. Confío en que los 23 gobernadores con los cuales acordó expresaban la sociedad. Y la sociedad lo desmintió. Salió a la calle, ganó masivamente las calles en las luchas, movilización el 14, movilización el 18, cacerolazo en la noche del 18, muy masivo en todo el país, y eso cambió la relación de fuerza. Hubo un quiebre, claro, con la rebaja en los saberes jubilatorios. Está claro, eso lo marca hasta en las propias encuestas del gobierno. Ahora, Macri no puede pasar el decreto, el decretazo, si no consigue apoyo de parte de la oposición en el Congreso. Bueno, ahí vamos. Eso es lo que hay que decir. Bueno, pero ahí vamos. No tiene mayoría. O sea, eso es lo que hay que ver. Claro. No hay una parte peronista que vota. Si sale, digo, sabemos quiénes son los responsables. Que en el mientras tanto pasa el verano, pero muy pocos medios. Yo creo que es el segundo programa al que yo vengo en enero, al que se habla sobre el mega decreto 27 del 2018 de Macri. Está totalmente silenciado en todos los medios y hay que decirlo también a esto, porque es un decreto demasiado importante, no solo en su metodología, en los tiempos en los que fue firmado, sino en su contenido, para que los medios y los políticos, nosotros, los que son de la oposición y son del oficialismo, no, los soslayemos tanto. Pero ahí voy, Carla, lo que diga el periodismo no es importante. Lo que importa es lo que digan en el Congreso, los que levanten la mano el día que haya que votar. No estamos en el Congreso. Me parece que sí el gobierno ha quedado herido. Hay un antes y un después respecto de la pseudo reforma previsional. Quedó herido, sabe que no pasa tan fácilmente las leyes por el Congreso, no tiene los consensos que cree. Primero, por supuesto, que es un gobierno sin voluntad política de diálogo. Bueno, por eso ya lo lo dice, adelantaron, pero no lo ¿no? hace. Han adelantado que este año van a mandar pocas leyes por la experiencia que tuvieron en el mes de diciembre. Hoy presentamos, yo quiero mencionar algo, hoy presentamos una demanda en tribunales, es el expediente 41 del 2018, lo presentamos diputados nacionales del Frente Renovador. Sabemos que obviamente hay otros diputados que están de acuerdo, pero nosotros intentamos vencer esta habilitación de la feria, y es un pedido a la justicia que nosotros hubiéramos querido intentar que fuera a través del Congreso, pero no se pudo dar de esa manera, pidiendo la inconstitucionalidad de las 192 artículos de este decreto, que no solo deroga 19 leyes, hay que decirlo bien fuerte, sino que además modifica más de 140 normas. Es una barbaridad institucional, es una barbaridad institucional lo que ha hecho. Sí, yo quería aclarar que nosotros también lo presentamos, también hace unos días, y un poco responderle también la pregunta que comentabas vos de que en realidad parece que la oposición subestima al gobierno. La verdad que en el año pasado el gobierno hizo una política destinada a ganar las elecciones. Claramente la política del gobierno, su máscara se cae ahora con las 3 reformas que largaron. Entonces, aquí es donde... Se sabía antes de las elecciones, sí, pero, lo negaban, pero todo el mundo pero lo la sabía, sociedad, pero la sociedad tiene expectativas que no son ni las tuyas, analizando políticamente, ni las nuestras. Entonces, es necesario que se vea las consecuencias de las leyes, como fue el caso de la reforma previsional, la reforma tributaria y esta laboral, que no la consiguen sacar. O sea, la máscara realmente de estos tipos se cae ahora. Y es ahí donde empiezan a perder los socios. Ahí empiezan a tener conflicto con algunos sectores sindicales que los acompañaron, empiezan a tener conflicto con socios políticos que no hicieron la oposición que tenían que haber hecho. Y ahora creo que estamos realmente con la cara desnuda de
el modelo neoliberal frente a nosotros. Pero Los yo despidos, pregunto, la economía. discúlpeme, diputado, digo, la CGT acaba de anunciar que va a respaldar la reforma laboral esta fragmentada. Entonces, Está bien, ¿qué pero ahí quedamos? van- No, ¿En no. qué Yo quedamos? Mariano, yo pero creo yo la que verdad no pregunto, es ¿qué así. quedamos? No, Mariano, Tenemos que no, votar. no. Pero ahí van Lo los que- diputados, no lo va a ir la que- CGT. lo que Pero dijo la muchos diputados CGT siempre han dicho que lo que se diga la opone CGT a la lo vamos a hacer. previsional, Pero van a se quedar opone muy a la laboral y se quedan muy opone al decreto mal, 27. Pero ahora Y están no sentados olvidemos el decreto negociando, están 52 sentados que negociando modifica la- las paritarias docentes, porque también son No, decretos la demasiado paritaria importantes. nacional docente murió, Por digamos, eso, porque encima hoy bueno. la justicia ya lo rechazó también, Por el eso. pedido que Mira, hicieron. una anécdota. Una compañera me contaba que iba en un micro y atrás le venían leyendo la carta de la compañera Karina, despedida del Posada, una mujer a su marido, ¿no? Que lee la carta, que es muy, muy conmovedora. Y la mujer dice, no lo votamos para esto ni para lo que le hicieron a los jubilados. Dice que se puso a llorar en ese momento. Una macrista desencantada, de la cual hay No, hubo un cientos quiebre de miles indudablemente en el mes de que han visto lo que hay. diciembre. Y ese es un Azul. dato, porque los números no dan. Azul, si- la si ciudad no- azul. Bueno, la La ciudad ciudad azul azul. y ganaron. entonces y ahí ahora ganaron está- por mayoría y hubo una pueblada en azul. Hubo una y hay que pueblada en decirlo, azul. hubo una pueblada en azul. Y el otro, el Frente Izquierda hizo campaña diciendo, vean los spots. Al Frente Izquierda no ¿quiénes- le vamos a cuestionar nada, digo, digamos. ¿quiénes Eso iban a votar seguro. las leyes? ¿Quiénes iban a votar las leyes? Hicimos la Claro, campaña por eso. hacia octubre. ¿Qué pasó? Lamentablemente le votaron la reforma Cristian, provisional, Cristian, al supuestamente Frente los Izquierda opositores. no le vamos a Andrés, reclamar nada. Bueno. ¿vos ves un gobierno hoy que está desorientado económicamente? Sí, yo creo que ellos tenían un plan ideológico. Claro. ¿No? Un plan ideológico que es tradicional. Ellos pensaban, bueno, por un lado, estas tres reformas, ellas lo ven como la baja del costo argentino. Del otro lado del mostrador, el costo argentino es el ingreso de los argentinos, ¿no? Y es el costo del Estado, es la reforma impositiva, el costo previsional, ¿no? Las cargas sociales para los empresarios, que es el ingreso de los jubilados y de los pensionados que cobran asignaciones, el costo laboral, que es el ingreso de los trabajadores. Ellos dicen, bajamos estos costos, hacemos tratados de libre comercio internacionales, Argentina es competitiva, exporta, crece, vienen inversiones, pagamos la deuda, vamos al primer mundo, todos seremos felices, ¿no? Ese es un poco el modelo ideológico. Después está la realidad, ¿está? ¿La realidad qué es? Que cuando vos bajás el costo argentino, que es el ingreso de los argentinos, cae el mercado interno, el consumo interno se cae, el laburante tiene menos plata para comprar cosas, el jubilado ya no cobra como antes, entonces también se reduce el gasto interno de lo que puede consumir un jubilado. El miedo a no perder pagan- el trabajo también de También. mucha gente, lo cual... Bueno, hoy no pagan está muy impuestos, acentuado eso. no pagan impuestos, el Estado después no tiene para cubrir el gasto en salud y despide trabajadores. Y en el plano internacional esta atracción de exportadores no existe porque el mundo se mueve hacia un proteccionismo, los mercados de exportación están trancados. Fíjate que los dos sectores más beneficiados por la baja retención, en minería y agro, echaron gente. Claro. Eso tenían que No ha sustituir. creado empleo. Los despedidos del Estado y la industria tendrían que estar trabajando Pero ese es según la- este modelo ideológico en el agro y la minería que está echando gente. Es Entonces, el desmentido más categórico, la minería y el agro, a lo que fue el discurso de la Espina en el Congreso cuando se aprueba la reforma fiscal, de que dándole beneficio a los empresarios, sacándole impuestos, se crea empleo. En minería le sacaron las retenciones a la minería, cayeron en 1.800 los puestos de trabajo. En el agro le sacaron la retención al agro y siguió el empleo sin registrar. O sea que los supuestos sobre los cuales el gobierno lleva adelante su política, que es darle más beneficio a los ricos, que son ellos mismos, que el otro que hay que decir, son ellos mismos. Lo que le han votado en el Congreso a fin de año son beneficios para ellos, para sus parientes, para sus amigos, para la clase que representan, que no son más del 0,8% de la población si vos tomás los gerentes de las empresas. Y hoy sale ¿puedo la meter un investigación de bocadito Oxfam. de esto? Yo lo que creo Sí. que en esta desorientación económica, esto es en el plano general, ¿no? Pero después en lo concreto y vinculando con lo de ello, lo que hay para mí es una estrategia de trinchera y de ganar posiciones como grupos económicos, ¿no? Son políticos pero también son grupos económicos. Entonces ellos dicen, sí, este modelo económico, ponele que es insustentable, que no va a crear empleo, que vamos a dejar a la Argentina hiperendeudada, que yo no creo que sea un error, sino un objetivo, porque una Argentina endeudada no tiene soberanía, no tiene decisión de mover el rumbo político, entonces si el día de mañana ellos pierden las elecciones y ganan un gobierno populista, como le dicen ellos, no va a poder hacer nada porque va a estar endeudado, atado de mano, pidiendo refinanciamiento internacional condicionado. Entonces, mientras van generando esto, ellos como grupo económico van engordando, ¿tá? El grupito de la constructora de tal creció, el grupito de medios del otro creció, el grupito que ahora está con los vuelos creció. Capitalismo de amigos.
le importa 3 carajos si este modelo es insustentable, si el país mañana no tiene independencia económica o no sé qué. Al contrario, les favorece a ellos. Y si el día de mañana desaparece la Argentina, la dividen en 4 partes y la declaran inviable, ellos se radican, como ya tienen los capitales afuera, se declaran empresa extranjera y siguen adelante. Bueno, pero Entonces es un mundo, proyecto económico que muestra la decadencia de nuestra clase dominante. Pero no son ya ni siquiera los oligarcas de antes, los patrones de estancia. Ahora son CEOs de subsidiarias multinacionales acostumbrados a recibir órdenes, no tienen ni capacidad de autonomía de pensamiento. Por eso Sturzenegger no entiende la economía argentina, porque estudió en el exterior y le dicen bajando la tasa de interés baja la inflación. Eso en Argentina no pasa. Hay 80 años de pensamiento económico argentino diciendo que no pasa, pero no leyó uno de esos libros. Pero Andrés no es... Se formó afuera leyendo el manualcito importado porque son representantes de la decadencia de nuestra clase dominante. No es solo nuestra clase dominante, es la clase dominante mundial. Macri va a Davos, donde contrasta lo que van a hablar ahí con los datos que salen publicados hoy de la ONG que estudia los niveles de desigualdad, Oxfam, el 1% más rico que concentra el 82% del total de la riqueza. Exacto. Pero la obscenidad de este sistema Bueno, pero eso defienden sus intereses. Es brutal. Trump podés estar en contra, puede ser una cagada para el 80% de la humanidad, pero eso defiende sus intereses. Estos tipos son un Trump grupo también económico. defiende el interés del 1% de los Estados Unidos, más allá de la demagogia que haga. O sea, son gobiernos que lo que hacen... Es opinable. Yo creo que por lo menos la potencia defiende sus intereses. Vos viste, Trump tomó la misma medida... Pueden tirar el mundo abajo. No. Trump tomó la misma medida que Macri casi en simultáneo. Le bajó los impuestos a las grandes corporaciones del 33 al 21%. La misma medida en ganancias que tomaba acá el gobierno argentino... Trump tiene la economía norteamericana. Trump tiene la economía norteamericana que emite dólares, que puede tener un déficit externo no sé cuánto, que el mercado interno lo puede financiar a crédito y nosotros no tenemos esa economía. Yo repito, perdón, disculpen, yo repito. De ricos. Yo repito. Lo mismo que hace Macri. Hace 3 meses, 40% de la sociedad los votó. Y hace 3 semanas sacaron la reforma tributaria y ahora van por la ley de blanqueo laboral. Como decía, hay muchos que van a levantar la manito. Hay que denunciar la complicidad. ¿A qué costo sacaron la previsional? Un programa económico 10 electoral. días después que terminara las sesiones extraordinarias pedidas por el propio gobierno extendió, y nosotros desde la oposición también dijimos, está bien, si hay que trabajar hasta el 31 de diciembre, hasta el día de Año Nuevo, nos parecía bien, porque además no habíamos tenido no tuvimos sesiones ordinarias, con lo cual el Congreso también se manejó de una manera irregular. Cuando el 31 se venció el plazo, por lo menos que fueron el trabajo parlamentario, 10 días después mete un decreto. Ahora, yo te pregunto y estoy de acuerdo con vos. Evidentemente tuvo el aval de la ciudadanía, ganaron las elecciones. Ahora, ellos no tienen ni voluntad ni quieren someterse al riesgo de que estas leyes pasen por el Congreso. ¿Por qué? Porque quedaron heridos. Y nosotros desde la oposición, y me parece que esto también es una demostración que hay que hacer un poco de pedagogía para con el macrismo o con el gobierno, que no tengan miedo a discutir, que acá no es cuestión, se ganan y se pierden las leyes, y nosotros lo hemos vivido con la reforma previsional. Sí, pero está claro que lo perdimos. Está claro que el gobierno quiere gobernar por decreto. Sí, pero no puede. Además lo han dicho. Además lo han dicho. Sí, pero necesita... Fue titular del diario La Nación hace 2 semanas atrás. Lo mismo para aprobar los decretos. ¿Se acuerdan de Laura Alonso hablando de los decretos de necesidad de urgencia? Si no se lo vota una parte del peronismo a favor, el decreto cae. Exactamente. Cae. Entonces, el gobierno, acá hay... Esa es la principal demostración de fortaleza. Está bien lo que señala él, las complicidades que hubo. Acá hubo 23 gobernadores que firmaron el pacto fiscal y que no se los puede absolver diciendo, tienen que pagar salario. Lo que hicieron los gobernadores fue obsceno. No está y después conformada los la senadores bicameral. y los senadores y los diputados que dieron quórum y votaron fueron en contra del mandato popular. Por eso no querían hacer una consulta popular para ver lo que pasaba con la reforma Roberto, previsional. ¿y cómo analizan lo que contábamos al inicio, ¿no? Que está bien que Macri vaya a verlo a Putin, que vaya a China, eso es función también del presidente, pero cuando fue Cristina Kirchner en el 2014, veíamos los tuits, le decían de todo, y hoy es un héroe por poco Putin. Bueno, a ver, yo aquí coincido en que esta gente, bueno, yo creo que ahí se demuestra claramente que esta gente es poco inteligente. Nadie en política hace lo que hicieron con un líder de una potencia internacional, a la cual una potencia que con la Argentina venía colaborando.
No se puede hacer este tipo de manejo. Cuando se hace, se refleja poca inteligencia, de la misma manera que en el ministro Triaca. O tal vez pensaron que nunca iban a gobernar. A ver, yo lo que me pregunto ¿es inteligente este gobierno? A ver, ¿es posible gobernar en estas condiciones que hemos descrito acá, con el tema de los decretazos, enfrentándose con los sindicatos, despidiendo gente? ¿Es sostenible un modelo político de este tipo? ¿O esto realmente es va a ser inmanejable a corto tiempo, a corto plazo? Entonces, el tema del ministro. El ministro Triaca es un tipo inteligente. ¿Se puede tener un ministro de Trabajo que cometa semejantes torpezas? No, la respuesta se puede, no. La respuesta se puede, no. a ver, Pero dijo que fue un error, dijo el jefe de gabinete. Sí, no importa, pero a ver, pero errores. No importa, suponete que el jefe de gabinete diga, el jefe de gabinete es otro que dijo que ser inteligente era ser optimista y tener voluntad. Dijo que el espíritu crítico no servía para nada. Entonces me pregunto, ¿el jefe de gabinete es un tipo inteligente? ¿Puede ser un político que esté al frente de un gabinete nacional, un tipo que no tiene espíritu crítico? Así estamos. Entonces me parece que este gobierno no es un gobierno inteligente, no toma las medidas inteligentes. Si hubiera, tendría que construir, si lo hiciera, apoyos políticos, y no lo tiene. Lo está perdiendo, su capital político lo está perdiendo. Estamos en el segundo año, estamos en pleno proceso de demostrar quiénes son, qué van a hacer, y están perdiendo el apoyo político. Me parece que no es un gobierno inteligente, es un gobierno que sabe hacer negocios, pero no es políticamente inteligente. Creo que no es un problema de inteligencia, sino los intereses lo que de clase marcaba Andrés recién, ¿no? Sí, Vienen por los negocios. En verdad, en la gira en Rusia lo que hay que ver es el anuncio concreto de qué acuerdos se llevaron. No hubo anuncios. Porque la verdad, cada vez que se va afuera y se hace una gira con la promesa que van a venir inversiones, porque ahora somos amigos del mundo, responsables, esto, lo otro, se acabó el populismo y las inversiones no aparecen. Bueno, pero hubo un anuncio, anunció que dentro de 4 meses va a haber el Mundial. Digo, claro, eso es un anuncio, por ahí fue un anuncio. No, pero realmente, ¿no? Realmente, porque uno de los pilares de este programa económico era el apoyo internacional, que hasta ahora lo están recibiendo en guita de deuda, pero también en inversiones, en sectores clave para desarrollar un poco la producción y el empleo. Eso no se está viendo reflejado. Al menos yo vi los grandes diarios, ni hablan de la gira en Rusia, la esconden. No, pero que además no hay un anuncio concreto. Hoy en la conferencia de prensa conjunta, el presidente habló de Messi, de Maradona, de que va a ir a ver el Mundial de Fútbol, que ahí lo tenemos. A ver, vamos a ver lo que dijo hoy. ¿A cuánto tiene que estar el dólar en la Argentina? Hoy tenemos una flotación libre y está en el equilibrio de lo que la oferta y demanda diga. Claramente hay muchos que reclaman tener un dólar más alto que el que tenemos hoy, ¿no? Pero la realidad es que lo fija el mercado. Pero a la medida que vaya bajando la inflación y vayamos un dígito, como espero que estemos al finales del 2019, los argentinos tal vez logremos, como le pasa a los brasileros, por ejemplo, por no ir lejos, que piensen en su moneda. Dice que podemos bajar a un dígito en el año 2019. ¿Cómo se logra? Al final del 19. Bueno, administrando con mayor seriedad. ¿Y a usted en el fútbol cómo le va? Yo estoy en mi mejor momento. ¿Ah, sí? Sí, volví el domingo, pero después de la lesión en la rodilla no podía jugar, porque la ventaja mía siempre ha sido que soy buen pasador de pelota, pero no tengo habilidad, y ahora como nadie corre después de los 50, entonces nadie me saca la pelota, tengo tiempo de pasarlo. ¿Qué es más fácil entonces, jugar al fútbol que gobernar? Porque me imagino que los desafíos... el fútbol es más difícil. Bueno, en la conferencia de prensa antes que hizo con el presidente Putin, tampoco hubo anuncios concretos realmente, y dijo que iba a ir, le hizo la misma chanza que le había hecho el año pasado, que estaba con una cara a Putin de nada. Realmente la misma chanza que le hizo del fútbol, del Mundial, que iban a ganar, se la hizo hoy, pero sin anuncio concreto. El método para bajar la inflación fue muy importante, ¿no? Sí. Que anunció la seriedad. ¿No? Y después cometió otro exabrupto con el asunto de Venezuela también, porque le habló de Venezuela y Putin lo miró, cara de piedra, no le dijo absolutamente nada, le dijo que en Venezuela no se respetaban las garantías constitucionales y bla, bla, bla. Ahora, ¿por qué no llegan las inversiones a la Argentina? Porque no hay inversiones. Lo único es deuda en este momento. Mira, me parece que incluso dentro del modelo liberal, podemos decir conservador argentino, digamos, en su fase, creo que un punto es la inestabilidad económica, que no logran, digamos, acomodar las variables. En los años 90, el freno a la inflación y el garantizar el 1 a 1 por un tiempo hacía que los que venían a poner guita no la ponían solo a 30 días en Levac, sino que decían, bueno, por ahí compramos un supermercado, metemos algo más, hacemos una inversión de un par de años, porque esto parece que puede durar un par de años. Me parece que lo que no lograron es mínima estabilidad
cuando vos ves que la inflación se le fue al 5%, el día de mañana devalúan, entonces los que vienen de afuera la meten a timbiar 30 días en Levac, pero no vienen a hacer inversiones de mediano o largo plazo porque no saben en qué va a terminar esto. Entonces me parece que ahí no lograron esa estabilidad, digamos, de algunas variables económicas mínimas como para atraer esas inversiones. En los sectores tradicionales, ¿no? Estamos hablando en agro, en minería, en hidrocarburos, que uno diría fue a Rusia para anunciar alguna inversión en hidrocarburos, que es donde los rusos, digamos, mueven algo en el tablero mundial. Me parece que eso le falta. En los sectores no tradicionales hay una política que atenta, ¿no? Porque si vos le subís los costos de las tarifas, le abrís la importación y le bajás el mercado interno al resto de los sectores, ¿quién va a venir a invertir en una economía que va a compartir? En los 90 lo otro que hicieron fue la entrega de las empresas del Estado, con el gran negociado que fue todas las privatizaciones, donde los papelitos de la deuda que se cotizaban a nada en el mercado mundial te los reconocían a su valor nominal. Entonces ese regalo hizo que los tipos venían porque era un negocio brutal. Hay un estudio que muestra que las empresas privatizadas tenían una ganancia de 10, las ligadas a las privatizadas de 5 y las que no tenían relación con las privatizadas 2,6 en negocios monopólicos. Y además impusieron una derrota sobre el movimiento de masa, los despidos en ese momento en el Estado fueron 500.000. Eso no está hoy en la Argentina. En ese sentido, hay una relación de fuerzas para derrotar este plan, empezando por cada uno de los despidos. Yo quiero volver a esta idea con la que empezaste, Gato, del programa, que es que hay que pararse frente a los despidos. Bueno, hacemos una pausa y seguimos con el debate. Continuamos esta noche en Minuto 1 con todo el debate sobre la realidad de la actividad económica, los despidos. Hemos tenido un enero caliente en materia de despidos, lamentablemente, cerca de 3.000 despidos en toda la República Argentina. Y el dólar que hoy tuvo realmente un nuevo registro histórico, a 19,66. Puede pasar los 20. Sí, obviamente. Está a 44 centavos, ¿no? El anuncio de hoy fue una baja de interés de nuevo moderada, pero lo que pareció indicar el Banco Central es que el camino es de ir bajando paulatinamente la tasa de interés. Con datos de inflación que son altos, o sea, si vos la inflación de diciembre se te dispara y supuestamente esto funciona, yo no creo que funcione así, no dan pie con bola, pero en la teoría de ello, cuando la inflación es alta, suben la tasa de interés para bajarla, se dispara la inflación y la bajan, quiere decir que hay un acuerdo entre el Banco Central y el ala política en ir bajando la tasa de interés y esto hace que un montón de tipos que están especulando en pesos empiecen a asegurarse en dólares y pone presión sobre el dólar. Hay también algo internacional, Estados Unidos anuncia que va a subir las tasas y hay una coyuntura también que es el verano y mucho hay de compra de dólares de turismo, ¿no? Claro. Entonces ese combo está impulsando... Pero no hay ninguna posibilidad que se repliegue, decís vos. El dólar, el Banco Central siquiera se chifla y lo baja. Con el nivel de reserva que tiene ahora... Si quisieran lo podrían bajar. Sí, esto es una decisión política. Bueno, forma parte de esa interna entre Sturzenegger y el ala política del gobierno y la Casa Rosada, porque también Sturzenegger ahora, que ha quedado muy debilitado después de esa conferencia de prensa donde lo pusieron ahí, bueno, también quiere sacar pecho, ¿no? ¿Y hacia dónde va Macri? ¿Hacia Rusia o hacia Estados Unidos? No, Macri es pragmático en esto. Trata de ver algo porque el plan que tenía, y eso es así, no le salió el plan original que tenía y ahora trata de ver cómo recauchuta una situación que cada vez le cuesta más controlar. Y además es un gobierno que es la contracara, digo, de los despidos que venimos mencionando, es que no están pasando sin lucha. Al revés. Mañana Río Turbio, paro y movilización de los sindicatos, la resistencia de las compañeras y compañeros del Posada, en la Unión Ejecutora Provincial, en Azul, mañana hay de vuelta a corte, movilización, y esto es muy importante porque mientras gran parte de las conducciones sindicales burocráticas miran para otro lado, siguen en el verano como si nada, acá los trabajadores están resistiendo. Y bueno, y eso es lo que hay que alentar para pararse y para frenar. Recrudece la represión también, ¿no? Porque lo que pasó hoy en el Posada... Sí, pero no pueden ir hasta donde quisieran. Hoy tuvieron que liberar a los compañeros del PO, a César Aracaki y a Dimas Ponce, aunque siguen procesados, pero es producto de la movilización y de la lucha. Y eso hay que destacarlo, porque esa es la contracara que está. La militarización del hospital en un lugar, digamos, que fue centro clandestino de detención. Además. Con muchos trabajadores y trabajadoras desaparecidos y hoy está militarizado. Esto es una vergüenza que atenta no solo contra los trabajadores, sino contra los pacientes, que lo tienen que hacer lleno de gendarmes, de policía bonaerense. Exigimos desde ya que se vayan ya
todos los policías y la militarización que hay en el hospital. ¿Y adentro están también los gendarmes, adentro del hospital, Luis? Hay 2 o 3 puestos de gendarmería y hoy se generó una situación, digamos, después de la movilización, una delegación de nuestro gremio, la FESPROSA, la CTA de los trabajadores, Nora Cortiñas y 3 diputadas, nos dirigimos al 3er piso, que es donde funciona la dirección del hospital, con la intención de ser recibidos, pues la verdad que nosotros lo que queremos ser recibidos es por las autoridades del hospital, por el ministerio, el ministro de Salud, nadie le escuchó decir una palabra hasta ahora, y fuimos recibidos por la Policía Federal, que estaba ahí apostada, nos dejó pasar, y lo único que sacamos, que es más o menos nada, es, bueno, nos tomaron los teléfonos y nos van a llamar. Ahora, el director del Hospital Posadas, ¿qué papel cumple en todo esto? ¿Acompaña? ¿Está de acuerdo con los despidos? Y sí, obviamente está de acuerdo porque, digamos, es un equipo de 3 directores, sí, están plenamente de acuerdo, por lo menos. Es gravísimo lo que denuncia el compañero, y me lo contaba Miriam, que también estuvo con los compañeros acompañándolo, es gravísimo. Que le ponga un cordón policial para no recibir a los trabajadores, van a plantear lo de los despidos. Ahora, Vidal, vieron que hoy tuvo que retroceder con su intento de avance en la modificación del Instituto de Previsión Social. O sea que cuando acá hay resistencia social y se lucha, a este gobierno se lo puede derrotar. ¿O espera? Bueno, por lo menos lo que iba a aplicar ya no lo va a aplicar. Con la reforma laboral, los rodeos que está dando también es muestra de que no lo pueden aplicar con la facilidad que creían. Pero creo que vamos terminando y digamos, en la medida que no nos reciban, que no dé respuesta, que esta situación continúe, está planteado para el martes que viene un nuevo paro y una nueva movilización. Esta vez la vamos a hacer en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Modernización, que están cerca, así que vamos a llevar el conflicto al centro de la ciudad y bueno, las autoridades sabrán o no sabrán qué es lo que hacen. Están poniendo en juego no solamente la vida de un montón de compañeros nuestros, sino vida de pacientes. Y eso parecería que no lo dimensionan. O si lo dimensionan, parecería que no les interesa. Bueno, a nivel salud es el presupuesto más subejecutado que han tenido, ¿no? Y a nivel salud es donde realmente hay muchas críticas, ¿no? En otras áreas también, pero el Ministerio de Salud realmente, ¿no? Así que bueno, les agradezco a todos por el debate, por la presencia, muchas gracias. Gracias, Andrés. Mariano, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. Gracias por acompañarnos, como todas las noches.